Bueno, tenemos el gusto de recibir hoy en medio de nuestros testimonios que vamos a publicar frecuentemente en nuestro sitio de los sacerdotes de San Sulpicio al padre Diego Arfuc. Diego Arfuc está en Francia en este momento, en París, y podemos hacer esta entrevista gracias a los medios de comunicación que tenemos hoy. Padre Diego Arfuc es doctor en teología por la Universidad de Agustiniana y doctor también en historia en la Universidad de Angers, en Francia. Estudió también espiritualidad en la Universidad Teresiana. El padre Diego acabó de publicar un libro que se titula La dirección espiritual y es una orientación más bien para todos los seminarios y todos los padres que trabajan en la formación, como también todos aquellos que acompañan a algunos laicos en su espiritualidad y en su camino de progreso y de avance espiritual. Padre Diego Arfuc escribió este libro sobre todo para dar como algunos elementos prácticos también. Al final termina de esta manera, después de habernos presentado una introducción general sobre el discernimiento y sobre todo el discernimiento en la historia de la espiritualidad, para terminar luego con unas notas concretas sobre algunas pistas de acción, no solo de la parte del director, sino también del dirigido, una realidad un poco interesante y nueva al mismo tiempo. Este ministerio del acompañamiento que es sí importante en los seminarios y en el discernimiento de una vocación, en el acompañamiento de una vocación y el camino que tiene que hacer alguien que quiere dirigirse hacia el sacerdocio. Este libro está bien acompañado también por muchos textos del magisterio reciente y en especial por las orientaciones de la nueva Ratio Fundamentales. Él fue introducido, la introducción es hecha por Patrón Won y coloca un especial interés en este libro, la razón de dar a los seminarios algunos elementos para poder orientarse y elementos prácticos de la experiencia también. Padre Diego Arfuc ya trabajó en el Brasil en la formación, en los seminarios, en Argentina también, en Canadá, y ahora está en Francia en el seminario de Issy Molino. Bienvenido, Padre Diego. Qué bueno poderlo encontrar hoy, gracias al tiempo que nos pudo dar en este momento y sobre todo para que nos presente un poco su libro y nos pueda así como subrayar los elementos así más importantes de la intención de este libro y de lo que él contiene, ¿no? Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias. Gracias bueno, y también por este medio saludar a todos los que puedan vernos. Eh, de hecho, este libro surge primero como surgió como pequeñas conferencias que iba preparando a lo largo del tiempo, de los años, sobre la dirección espiritual y que me pareció oportuno reunirlas, haciendo un poco memoria de mi camino como joven sulpiciano. Cuando yo entré a San Sulpicio, era un joven sacerdote y no tenía específicamente una formación sobre la formación espiritual, el acompañamiento espiritual. Y para mí fue un gran desafío, un lindo desafío, bueno, aprender en la práctica y al mismo tiempo poder encontrar algún libro, algunos artículos que hablaran sobre el tema. Yo recuerdo que entre los artículos, los libros que empecé a leer ya hace más de 15 años, había algunos con una orientación muy hacia la psicología, con elementos muy interesantes, pero que no me terminaban de convencer, podríamos decir así. Y había otros con orientaciones un poco anticuadas, que por otro lado tampoco respondían a los jóvenes seminaristas que recibimos hoy en los seminarios, ¿no? De modo que a lo largo de los años fui colectando mucha información, podríamos decir, y bueno, y llegó el momento de presentarla en un formato muy simple. El libro no es un libro que quiera ser
un manual, un tratado, sino que quieren ser notas que alguien comparte con el lector y de una experiencia de la iglesia, no solo una experiencia personal, sino una experiencia que la iglesia desde siempre ha atesorado y ha cultivado, ¿no? Entonces, como usted decía, hay una parte más general donde están los principios pedagógicos de la dirección espiritual, del acompañamiento. Si quiere, después podríamos hablar de la diferencia entre esas dos palabras, y que se basa en la escritura, en los padres de la iglesia, el discernimiento en la gran tradición, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, que los jesuitas han colaborado tanto en esto del discernimiento espiritual. Juan de la Cruz, uno de los grandes maestros del discernimiento. El padre Ollier, el fundador de San Sulpicio, que en la escuela de espiritualidad francesa del siglo XVII marca, digamos, un momento muy importante en la tradición pedagógica de la dirección espiritual. Entonces, eso en la parte general de los principios. Y después una parte mucho más práctica, que va, digamos, marcando el camino, sobre todo de un joven director espiritual, que son herramientas fundamentales a ir descubriendo en la práctica de este ministerio tan difícil y tan necesario por otro lado. Ujú. Tú tocas un poco el aspecto de la psicología también, ¿no? Como algo importante para la dirección espiritual, pero que no puede, digamos, tomarlo todo, ¿no? Como un análisis psicológico. El acompañamiento espiritual va mucho más allá del acompañamiento psicológico y de la necesidad que en ciertos casos se tiene de ser acompañado psicológicamente también, Sí. especialmente por casos de especialista, ¿no? Al final del libro tú hablas también un poco del Sí, papel de sí. la psicología, ¿no? De hecho, la psicología, bueno, es una ciencia moderna, muy, que en los últimos decenios ha crecido tanto. Y como usted dice, es importante que en muchos casos se recurra a la psicología, porque, digamos, hay mecanismos que desde una terapia psicológica pueden reactivarse y resolverse, digamos, en un proceso de crecimiento. Pero la psicología no es todo tampoco, ¿no? Porque la vida espiritual es mucho más amplia que la vida psicológica, ¿no? La vida espiritual toca todos los ámbitos de la persona, desde la caridad hasta la vida inconsciente, desde la vida intelectual hasta la vida pastoral, desde la vida familiar, que uno tiene que aprender a aceptar, a querer y a asumir, hasta una proyección hacia el futuro. Ah, Hay toda una purificación de la memoria en la cual la psicología puede ayudar, ujú. pero una dirección espiritual equilibrada da el lugar a la psicología como una ciencia, digamos, con todo el estatuto epistemológico que tiene Claro. que tener, pero no convierte la dirección espiritual en un counseling psicológico. La dirección espiritual no es simplemente reemplazable por la psicología, ¿no? Bueno, qué bueno, Diego, que aparezca esta diferencia entre lo que es un acompañamiento psicológico y lo que es un acompañamiento espiritual, que es importante hacer hoy, porque una buena parte de nuestra formación se va en la formación humana y hay la intervención de psicólogos allí también para ayudar a esta Sin duda. formación humana. Pero otra realidad es la dirección y el acompañamiento espiritual, ¿no? A propósito de esos términos, tú escribes también algo sobre toda esa manera de hablar de la dirección espiritual y de la De orientación hecho, espiritual o del acompañamiento, ¿no? sí, de hecho para continuar con la idea y seguir con la diferencia terminológica, de hecho, el director espiritual no está llamado a ser un psicólogo. Mm, El director espiritual no tiene que dar las herramientas psicológicas para un tratamiento determinado. Para eso está el profesional de la salud que puede hacerlo. Yo, como director espiritual, tengo que saber cuál es mi ámbito de competencia para ayudar a la persona que necesita, ¿sí? Ayudar a la persona que necesita
a tener un crecimiento en la terapia psicológica y tener un crecimiento acompasado, es decir, al mismo tiempo, en el crecimiento espiritual. No son, la psicología no se opone a la dirección espiritual ni la reemplaza, y la dirección espiritual, por otro lado, ni reemplaza, ni se opone, ni se identifica, por otro lado, con una terapia psicológica que, insisto, en algunos casos es necesario porque el director espiritual no está capacitado para ser un terapeuta, ¿no? Los ámbitos son diferentes. Por eso en el libro dedico varios capítulos a esta temática. Durante mucho tiempo se habló, e incluso hoy en día hay una cierta, digamos, movilidad en los términos. Algunos hablan de dirección espiritual, otros hablan de acompañamiento espiritual. Sin duda que como todas las palabras, cada una de ellas tiene una connotación propia. Cuando nosotros decimos dirección, estamos hablando de una realidad que viene más de afuera y de alguien que dirige. Entonces hay un director que dice lo que hay que hacer y un dirigido que obedece. Lo presento un poco como una caricatura. Por un lado es el vocabulario tradicional de la Iglesia, cuando escuchamos a San Ignacio, escuchamos a Juan de la Cruz, a Santa Teresa hablar, ellos hablan con estos términos, dirección y dirigido. ¿Podemos usarlo? ¿Podemos emplearlo? Sí, claro, es la terminología clásica, pero sabiendo que el director espiritual, como decía el padre Olié, fundador de San Sulpicio, el director espiritual es el Espíritu Santo. No es Juan, Pedro, Diego, Santiago, el director espiritual. Entonces, teniendo en cuenta que el verdadero director de las almas, como se decía antes, es el Espíritu Santo, no hay ningún inconveniente en poder utilizar este término clásico, ¿no? De hecho, vemos que el magisterio del Papa Francisco, Monseñor Patrón Won, que tanto trabaja por los seminarios, emplean con frecuencia el término director espiritual, dirección espiritual. El término acompañamiento sugiere más la imagen del compañero de camino, es decir, aquel testigo en la vida del Espíritu, como los discípulos de Maús, ¿no? Que Jesús camina junto a los discípulos y va acompañando el camino, el crecimiento que los discípulos van haciendo. En ese sentido, es muy rica la imagen del acompañante y el acompañado. Pero, insisto, digamos, si la primera terminología puede resultar muy vertical, porque es director dirigido, y la otra más horizontal, no acompañado y acompañante, de todos modos hay que tener en cuenta que el protagonista no es el director. El protagonista es la obra del Espíritu Santo que trabaja en el corazón de esa señora, de ese muchacho, de ese sacerdote, de esa persona, ¿no? El verdadero director es el Espíritu Santo, el verdadero acompañante es el Espíritu que trabaja. Yo siempre digo a mis acompañados o mis dirigidos que el director es como una especie de espejo, en el fondo, ¿no? que refleja, yo ayudo a reflejar, a objetivar el trabajo que Dios va haciendo en ellos, en la persona. Porque esto me parece que es fundamental, porque el centro no es el director y las cosas que el acompañante pueda decirles para iluminar, no, sino que somos testigos que caminamos junto a otros bautizados, a otros creyentes, y que juntos caminamos hacia Dios. Pero estamos como acompañantes, como directores, estamos llamados a discernir con la otra persona esa vida divina, finalmente, ¿no? Entonces, por eso me parece que a partir de una diferencia terminológica hay detrás toda una historia, ¿no? De hecho, el libro yo lo titulo
la dirección espiritual, notas para la formación en el acompañamiento espiritual. Ujú. De manera que yo, incluso en el mismo título, quiero incluir estas dos tradiciones, ¿no? Estas dos escuelas, si ustedes quieren, de decir que la dirección debe ser entendida en clave de acompañamiento y viceversa, ¿no? Mm. Qué bueno eso que tú tocas porque en realidad es el discernimiento espiritual que se hace dentro, ¿no? Y es un trabajo que se tiene que hacer juntos, ¿no? Entre el dirigido y el director, ¿no? Bajo la acción del Espíritu Santo, ¿no? Es discernir cómo el Espíritu Santo actúa en la iglesia y actúa también en las vocaciones y concretamente en la historia también del dirigido mismo, ¿no? Yo creo que ese es un momento muy de confianza, de foro interno que guarda ya una especie de respeto también que se tiene que tener ahí dentro del discernimiento que se hace, porque es importante que ese momento sea un momento de diálogo con Dios también, ¿no? Y un momento en el que pueda abrirse la persona a tocar los elementos esenciales también de su personalidad, de su vida personal, y que pueda también como encontrar allí para dónde es que el Espíritu Santo lo está llamando y hacia dónde lo está dirigiendo, porque es un proceso también de conversión, de transformación personal Constante, sí. por configurarse a Cristo mismo, ¿no? Sí, sí. Y ese aspecto del foro interno es muy importante a respetar, ¿no? Yo creo que esto es siempre una especie de equilibrio que se tiene que encontrar entre el formador que está allí y el acompañador espiritual o el director espiritual o aquel que está allí también para escuchar al dirigido, para ayudarle a discernir, ¿no? En Sí, eso el respeto del foro interno es muy importante en sí. nuestro seminario. Usted toca puntos fundamentales, ¿no? Primero, la, la paciencia, podríamos decir, de parte del director espiritual, digamos rápidamente, en el sentido de que no todos los dirigidos, no todas las personas tienen la misma capacidad de poner palabras, de objetivar lo que sienten, lo que vivieron, de ponerle un nombre a los miedos, a las inquietudes, y hay veces que hay que generar esa confianza. Y eso no se logra en 2 encuentros, eso no se logra en un mes. Hay que esperar que la persona madure y que el director espiritual también aprenda a ser paciente, ¿no? Esto es una cosa fundamental, porque sí, al dirigido se le pide la apertura de su corazón, ¿sí? Pero al director se le pide mucha paciencia para no apurar, para no quemar etapas, para no saltar procesos. Eso es fundamental. Y no es lo mismo acompañar, ¿no? A un joven, por ejemplo, que está haciendo el discernimiento para entrar al seminario, que acompañar a una religiosa con 20 años de vida de religiosa, que acompañar a un sacerdote con 15 años de ministerio, o no es lo mismo acompañar a una señora casada con 4 hijos y que trabaja. Digo, el director espiritual tiene que aprender a discernir qué cosa es oportuna en cada momento, en cada persona, en cada vocación. Para eso se necesita de la parte del director espiritual una gran apertura al Espíritu de Dios y a descubrir junto con el otro esos signos de los tiempos, ¿no? Que el Espíritu suscita. Y en esto hay que tener muchísimo cuidado porque a veces la dirección espiritual, uno de los grandes miedos o problemas de la dirección espiritual es lo que usted evocaba recién, el problema de la distinción entre lo que en la iglesia se llaman los fueros, o el foro interno y el foro externo. Es decir, el foro externo es lo que vemos todo el mundo, lo que por ejemplo en un noviciado, en un seminario, los formadores ven, el obispo ve, el rector ve, eso es el foro externo, ¿sí? Lo que hace un seminarista, un novicio, un postulante en la pastoral, por ejemplo, ¿sí? Eso lo vemos todos en los estudios.
esa no es la intimidad de la persona. Forma parte de la vida de la persona y forma parte de los signos que la Iglesia interpreta, discierne, para presentar a ese candidato a, por ejemplo, una profesión religiosa, a, por ejemplo, ¿por qué no?, el matrimonio, por ejemplo, por el sacerdocio. Eso es el fuero externo. Pero el fuero interno, el director espiritual es testigo de ese fuero interno. Muchas veces se piensa que el fuero interno pertenece al director espiritual y es un error. Ahí en el libro yo cito los cánones, ¿sí?, del Código de Derecho Canónico, donde se dice que el fuero interno pertenece a la persona, no al director espiritual. El director espiritual es testigo del fuero interno, pero no es el fuero interno. Y esto es muy importante porque entra dentro de esta dinámica de ser testigos de la voz de Dios, de discernir lo que Dios obra en el corazón del otro. Pero yo no soy ni el artífice ni el dueño de la decisión del otro. Yo no le puedo decir a una novicia, a un seminarista o a una muchacha que va a casarse: cásese, dé el paso, ordénese, entra al convento. Es la persona la que tiene que decidir, porque el fuero interno le pertenece a él, no a mí. Y en ese discernir juntos, la persona confía al acompañador espiritual, al acompañante espiritual, confía cosas de su vida, de su pasado, de su presente, deseos para su futuro, confía cosas que el director espiritual no tiene derecho a saber y que uno las recibe. Si usted me permite, uso la imagen de Moisés, ¿no? Uno la recibe como cuando Moisés en el monte escucha la voz de Dios y Dios le dice: Moisés, tienes que sacarte las sandalias porque esta es tierra sagrada, ¿no? Entonces el director espiritual recibe todo este compartir de la vida del otro con esta especie de reverencia, de saber que estamos delante de lo sagrado, del misterio del otro, ¿no? Esto es fundamental. Y entonces el director espiritual nunca, nunca, jamás puede revelar nada de lo que ha sido compartido en una dirección espiritual. Esto tiene que ser clarísimo. El Código de Derecho Canónico lo dice constantemente. La Iglesia lo ha repetido siempre. Y esto es fundamental para que la dirección espiritual sea auténtica, porque el director espiritual tiene que tener esta discreción, ¿sí?, este secreto. Hoy se habla mucho del secreto profesional, ¿no? Este secreto, esta discreción de jamás decir ni opinar sobre el candidato, sobre la persona, porque desde el momento que comienza a hacerlo, todo el camino hecho se desvanece, todo cae, porque la persona no hemos respetado la confianza que el otro depositó. Esto hay que decirlo y repetirlo, porque yo entiendo que a veces puede haber problemas, ¿sí? Yo entiendo que, por ejemplo, no sé, estoy haciendo ciencia ficción, que un obispo pueda llegar a decir: antes de imponer las manos en este candidato, yo quiero saber todo lo que pasó con el director espiritual, todo lo que contó. O podríamos decir: antes de que Juan se case con Juana, yo quiero saber todo lo que él hizo antes. Y no se puede, precisamente porque la Iglesia lo dice de modo claro, que no se puede porque hay que tutelar el derecho que la persona tiene a esa discreción, a ese secreto que se tiene que mantener en el ámbito de la dirección espiritual. Por eso, en la Compañía de San Sulpicio, tanto el secreto de confesión, el sigilo de la confesión, como
lo que se conversa con un muchacho en la dirección espiritual están prácticamente, diría yo, al mismo nivel de secreto. Todo lo que se dice en la dirección espiritual ahí queda, porque nosotros somos testigos de un fuero que no nos pertenece, ¿no? Y esto hay que decirlo mil veces para respetar la libertad de la iglesia cuando dice no, cuando dice sí, para ordenar a alguien, para respetar la libertad del candidato cuando dice, cuando él mismo dice yo sí quiero ser sacerdote, por ejemplo, o no, no quiero ser sacerdote, y para respetar la libertad del director espiritual, que tiene que tener delante del candidato una libertad de palabra y decirle al candidato lo que verdaderamente él piensa, opina, a partir de lo que el candidato exterioriza, ¿no? Entonces esto me parece que la Iglesia sabia lo ha repetido siempre bueno, y yo insisto mucho en varios lugares del libro sobre esta práctica de este secreto, de este sigilo en la diferencia del foro interno y el foro externo. Qué bueno que llegamos allí, Diego, porque esto muestra la intención prácticamente de tu libro, ¿no? Algunas notas más concretas como pistas de acción para el director y para el dirigido al mismo tiempo, ¿no? Este tema del foro interno es uno de los temas que tú tratas también en el libro y me parece importante porque de eso depende también la confianza en la formación que se da, ¿no? Y en que los formadores sean realmente directores, acompañadores de los seminaristas en el discernimiento, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no sacar nada absolutamente de la dirección espiritual, ¿no? El hecho de que en el consejo, cuando se está hablando de un muchacho, el director quede completamente en silencio, se le permite incluso salir en ese momento para no hacer gestos ni dar impresiones de estar de acuerdo o no de acuerdo con las opiniones. Es importante también que el director escuche a veces lo que los otros dicen de su dirigido al mismo tiempo, es decir, que participe en las evaluaciones que se hacen en el consejo, pero sin absolutamente defender o decir algo que pueda mejorar la condición de su dirigido, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en el andamiento de un seminario, ¿no? En el, digamos, poco a poco desarrollo de una vocación, ¿no? Si la confianza se pierde en el seminario que los padres, directores espirituales guardan ese foro interno bien guardado, entonces la dirección espiritual se transforma prácticamente en un lugar de manipulación también, porque Exacto, no. tal cual. Yo digo a veces a algunos muchachos, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, bueno, los padres, el obispo piensan que yo tal cosa, pero en verdad ellos no me conocen. Entonces digo, un momento, la estructura de la iglesia es sacramental, perdón, ¿no? La estructura de la iglesia es en una base de sacramento, ¿sí? Entonces, en esta estructura, la iglesia ve un signo, discierne signos, valoriza los signos. Y la dirección espiritual tiene que ayudar al muchacho a discernir esos signos. Ahora yo digo, si usted da todos signos de, por un lado, digamos, lógicamente la iglesia desde el foro externo va a interpretar los signos como diciendo usted no tiene vocación, usted no está hecho para el sacerdocio, o también podríamos decir usted no está hecho para ser un esposo, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, lo que hay que cambiar no es el sistema, sino lo que usted tiene que cambiar son los signos que usted da. Si usted da signos positivos de una vocación, la iglesia los interpreta como positivos. Si usted da signos negativos en el foro externo, lógicamente la iglesia los va a interpretar tal cual. Y no por esto tenemos que mezclar los fueros, o no por esto el director espiritual, como usted decía, tiene que salir en la defensa de un dirigido porque se comete, entre comillas, una injusticia. No es así. La experiencia de la iglesia
muestra que no es así, Mm. que no hay estas injusticias, sino que hay personas que dan signos equivocados Mm. y así ha pasado y lamentablemente a veces sucede que por querer forzar las cosas de parte de cualquier parte, de la parte de un candidato, de la parte de un obispo, del consejo del seminario, querer forzar una realidad y después de 2, 3, 5 años, lamentablemente la realidad estalla o da mucho más dolor o hay consecuencias mucho más negativas, ¿no? Esto no solo de la parte del director, es también del dirigido, ¿no? Saber guardar un poco esa intimidad y ese secreto que es un sagrado que él tiene dentro, ¿no? Sí, Es parte de la preparación también para ser ministro de la confesión y poder ser capaz de tener el equilibrio para vivir en esa intimidad sagrada que nos pide sobre todo la discreción en nuestra manera de hablar o de dirigirse en una homilía o de hablar también en público, ¿no? Cuando está hablando de alguien, ¿no? De alguna persona. Qué bueno que tocamos eso porque eso muestra mucho un poco la orientación de este libro que tú has escrito, porque toca aspectos claros y un poco prácticos, ¿no? Y pistas de acción para poder ayudar un poco en los seminarios a aquellos que necesitan, como nosotros, necesitamos también de conocer cada vez más este arte de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual. sí. De hecho, en el libro hay capítulos muy breves para poder mostrar de un modo muy dinámico los distintos aspectos que, por ejemplo, pueden cubrir, deberían cubrir una dirección espiritual. Desde cuál es la frecuencia con la cual hay que hacer una dirección espiritual, a cuáles son las temáticas que tienen que ser abordadas, ¿no? O la diferencia de vocaciones. Esto también es fundamental. No es lo mismo acompañar a un seminarista en el año de fundación espiritual que acompañar a un seminarista que ya es diácono, que ya no es más seminarista, sino que es un diácono y está a meses de ordenarse de sacerdote. Digo, hay grandes diferencias en los temas a tratar. La dirección espiritual siempre la prepara el dirigido, ¿no? La materia, digamos así, de diálogo, la trae el dirigido. Pero el director espiritual a lo largo de los años que acompaña a un dirigido tiene que tratar de ser vigilante para que los grandes temas de la vida cristiana se presenten en ese diálogo franco, en ese diálogo abierto. Si hay temas que no se presentan, si hay silencios que nunca son aclarados y el director espiritual con mucho tacto, con mucha paciencia, tiene que ir esperando el momento para hablar de algunos temas, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que la dirección espiritual sea, como se dice hoy, holística, ¿no? Que pueda completar todo el arco de la vida cristiana. Eh, Eso es muy importante también porque la ratio fundamental es precisamente la novedad un poco de la ratio, es esa orientación del camino de la formación al sacerdocio como un camino que se hace por etapas, ¿no? En el que primero está el discipulado, la configuración al Cristo y la síntesis al final de todo, ¿no? Yo Sí, creo que eso ayuda también a ver cómo la formación al sacerdocio no se reduce simplemente a una formación académica, sino que es todo un proceso de discernimiento sí. interno que va llevando poco a poco a la persona a identificarse con ese Cristo en el ministerio concreto del servicio del sacerdocio ministerial, ¿no? Sí, sí. Y también lo que usted dice es la nueva perspectiva, ¿no? De la ratio, de plantear la formación desde un ámbito más espiritual, unitario, pero de una unidad que va a toda la vida, porque se habla de una formación, de la formación, por ejemplo, en el caso del clero, inicial y permanente, pero como un único proceso en el cual nunca dejamos de ser discípulos de Jesús, nunca dejamos de configurarnos con Él, nunca dejamos de caminar hacia esa síntesis
vocacional, que es la santidad de la vida cristiana, del ministerio, digamos, es un proceso continuo y dinámico. Y esto para la dirección espiritual es fundamental, porque muchos sacerdotes a veces pensamos, me incluso, piensan que la dirección espiritual es una cosa del seminario, y se termina el seminario y se abandona la dirección espiritual, y esto es grave. Esto es grave porque podríamos decir que el seminario protege de algún modo una vocación, porque están los rezos, ahí están las clases, las pláticas del rector, las conferencias, rezamos el rosario juntos, tenemos la vida muy organizada, vida espiritual, vida humana, todo organizado. Pero necesitamos precisamente más de la dirección espiritual cuando estamos en el ministerio, porque precisamos confrontar nuestra vida, porque surjan nuevos problemas, surjan nuevas preguntas, Dios nos presenta nuevos desafíos, los signos de los tiempos de los que hablábamos hace un momento son otros y tenemos que dar respuesta. Por eso la dirección espiritual no puede reducirse a un recuerdo de lo que fue el seminario, porque precisamente esta nueva intuición de la Iglesia de pensar la formación como un proceso que dura toda la vida es muy interesante. De hecho, en el libro hay una parte donde hablo de la dirección espiritual de los sacerdotes jóvenes, recién ordenados, adultos y ya en edad madura, Qué bueno. porque todo sacerdote, toda religiosa, todo bautizado necesita este proceso de discernimiento espiritual. Mm, Y el director espiritual, insisto, es ese testigo de la vida de Dios, de la vida del Espíritu, que nos permite a nosotros mismos objetivar por dónde Dios nos va conduciendo. Entonces, no es un proceso que se termina con la ordenación, mucho por el contrario, debería intensificarse, ¿no? En la práctica del ministerio, con el ejercicio del ministerio. mm, Pero, y esto lo compartimos todos, es muy difícil encontrar un director espiritual disponible. mm, Es muy difícil encontrar un director espiritual bien formado que quiera hacerlo, que le dedique el tiempo a la dirección espiritual, ¿no? Porque en el fondo es un camino de una gran ascesis, de una gran mortificación interior, de aprender a escuchar al otro, de aprender a caminar con los ritmos del otro, ¿no? mm. Entonces, encontrar un director espiritual no es tarea fácil. Ser director espiritual no es tarea fácil. Por eso, ojalá que esto pueda ser un instrumento Claro para... que sí, claro que sí, Diego. Por desgracia se nos acaba el tiempo y no podemos hacer una entrevista muy larga tampoco para que todos puedan interesarse, pero yo creo que esto abre el apetito también por leer tu libro y tal vez ser un punto de partida de diálogo en nuestros seminarios también. Es importante la dirección espiritual porque es ahí donde aprendemos a ser directores espirituales, ¿no? Exacto. Un ministerio que después vamos a ejercer. Y cada vez más la gente está pidiendo el acompañamiento porque lo necesitan, ¿no? Y hay Mm, poca disponibilidad de sacerdotes para gastar su tiempo en ese mm. momento de escucha, de acompañar a cada uno personalmente. Te agradezco mucho, Diego, por todo Gracias esto a usted. que tú nos diste. Yo sé que estás muy ocupado allá en Isidro Molinó y que tú trabajas también allá en la dirección espiritual y que estás dando tus clases también de patrología allí, ¿no? Y estás ayudando a la formación como misionero prácticamente, ¿no? En París, y allí en donde se forman también los futuros padres de toda esta región en torno de París, ¿no? Mm, mm. Qué bueno, Diego, gracias por tu servicio. Gracias a ustedes y bueno, y buena suerte también a todos los sacerdotes o no que quieran, digo o no porque el libro está abierto para, por ejemplo, laicos o religiosas que quieran formarse en este arte del acompañamiento. Entonces, que sea para todos un instrumento válido y útil para seguir creciendo. Y Gracias. Diego, muchas gracias por todo y un éxito en tu labor allí que tienes en Isidro Molino.
Gracias.